¿Qué fue lo que Jesús dijo o hizo que causó que los judíos dijeran que Él estaba afirmando ser Dios? ¿Fue yo y el Padre uno somos? Si es así, ¿por qué esto hizo que los judíos quisieran asesinar a Jesús? Quizás fue algo más, o a lo mejor fue algo que Jesús dijo en otro lugar que hizo que ellos se molestaran. En el Evangelio de Juan hay solo 2 lugares donde los judíos querían asesinar a pedradas a Jesús, y ambas ocasiones ocurren después que Jesús habló e hizo una afirmación muy clara acerca de sí mismo. La primera fue en Juan 8, versículos 58 y 59, y la segunda es en Juan 10, versículos del 30 al 33. En los siguientes cuadros verá el contexto de ambos versículos. Entre Juan 8:59 y Juan 10:31 no existe ninguna referencia acerca de piedras o de apedrear. Pero en estos 2 versículos los judíos respondieron a las palabras de Jesús queriendo asesinarlo. Para ambos casos, ¿qué fue lo que Jesús dijo que trajo tan violenta reacción? Repasémoslos. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. La primera vez que los judíos querían matar a Jesús fue cuando dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. La segunda vez fue cuando Jesús en Juan 10:31 dijo: yo y el Padre somos uno. Vamos a echar un vistazo a estas declaraciones de Jesús. Los testigos de Jehová creen que Juan 8:58 tiene que ser traducido de la siguiente forma: muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido, y no como yo soy. Pero por el solo hecho de Jesús decir yo he sido, ¿motivaría a los judíos a querer asesinarlo? ¿Estaba Jesús simplemente declarando que Él existió antes? Si es así, ellos hubieran pensado que Él los había engañado y que no valía la pena asesinarlo. ¿Hemos visto en la Biblia algún antecedente de alguien que quisiera ser asesinado por afirmar que existía antes? No. Sin embargo, sí es una blasfemia afirmar ser Dios o ser uno con Dios. Sin embargo, con Jesús, esto no sería una blasfemia, porque esta afirmación es verdadera. Después de todo,
los judíos acusaron a Jesús de reclamar para sí de que Él y el Padre eran uno. Y volvieron a tomar piedras para asesinarlo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en Juan 10:31 y en Juan 8:59 que motivó a los judíos a asesinarlo? Desde lo que hemos visto, la mayoría de las Biblias traducen Juan 8:58 como antes que Abraham fuese, yo soy. Las palabras yo soy son las palabras ego eimi en griego, y la construcción gramatical está en la conjugación del presente. He sido está en la conjugación del presente perfecto compuesto en el español, pero es el griego de Juan 8:58 que está en el presente, no en el perfecto he sido. Recuerde que los judíos no se molestaron contra Jesús por usar la conjugación del perfecto en el griego, sino por utilizar el presente yo soy. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay en la declaración antes que Abraham fuese yo soy que le causó a los judíos tal furia y le garantizó a Jesús el ser muerto apedreado? Algunos dicen que en el contexto de Juan 8, Jesús había dicho y hecho muchas cosas, y que para el momento que Jesús dijo, yo soy, los judíos simplemente lo desafiaron y trataron de asesinarlo. Pero esto no sostiene la declaración de los judíos en Juan 10:33, donde ellos le dicen a Jesús la razón por la cual lo iban a apedrear. Escuche con atención. No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Una vez más, y de acuerdo a los judíos, ¿qué hay en lo que Jesús dice que antes que Abraham fuese yo soy, que fue tan molestoso y digno de muerte? La explicación más natural que vemos es que Jesús se estaba refiriendo de nuevo a cuando Moisés estaba en la zarza ardiente y le preguntó a Dios que cuál era su nombre. Dios le respondió, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Si fuéramos a considerar esto como una explicación, entonces tiene sentido del por qué los judíos querían asesinar a Jesús, ya que su declaración antes que Abraham fuese yo soy, causaría, lógicamente, que los fariseos pensaran que Jesús estaba afirmando ser Dios, que es lo que exactamente declararon más tarde como la razón del por qué estaban buscando asesinarlo. Sin embargo, están aquellos que dicen que Jesús no podía estar refiriéndose a Éxodo 3:14, o que no hay razón para referirse a la declaración de Cristo como si fuera de Éxodo 3:14. Pero si esto es así, entonces, ¿cuál otra explicación existe para que los judíos quisieran asesinar a Jesús? ¿Qué otra cosa generaría tal clase de reacción tan violenta por parte de los judíos y aún por parte de los grupos no cristianos hoy día? ¿Hay alguna otra explicación que sea adecuada? Recuerde, los judíos dieron su propia razón por su ira. Ellos le dijeron a Jesús, siendo hombre, te haces Dios. Por lo tanto, necesitamos preguntarle a los testigos de Jehová, ¿en cuál versículo
es que Jesús estaba afirmando ser Dios? ¿Qué versículo podría ser interpretado y mal interpretado por los judíos para pensar que Jesús estaba afirmando ser Dios? Finalmente, note que los judíos negaron totalmente que Jesús fuera Dios en carne. De forma interesante, los testigos de Jehová hacen lo mismo que los fariseos. Están de acuerdo en que Dios nunca se encarnó en la persona de Jesús. Juan 10:30 contiene una declaración interesante hecha por el mismo Jesús. Él dijo: yo y el Padre somos uno. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Estaba diciendo que Él y el Padre eran uno a propósito? ¿Podría ser que Jesús estaba diciendo que Él y el Padre eran la misma persona? Pero esto no tiene sentido, ya que Jesús dijo: yo y el Padre. Y esta declaración no está hablando de la misma persona, está hablando de dos personas diferentes. ¿Podría ser que Jesús estaba afirmando ser de la misma esencia o tener la misma naturaleza que el Padre? O sea, ¿estaba afirmando realmente Jesús que sí es divino? Si es así, entonces esto tendría sentido, ya que los fariseos ciertamente le reclamaron a Jesús que estaba afirmando ser Dios. Los judíos le contestaron: no por obra excelente te apedreamos, sino por blasfemia. Sí, porque tú, aunque eres hombre, te haces a ti mismo un Dios, dice la traducción del Nuevo Mundo. La anterior es la traducción de la Biblia que usan los testigos, pero note que la traducción del Nuevo Mundo dice un Dios, no dice Dios. Esto es típico en la organización La Atalaya, la cual busca omitir cualquier mención de la deidad de Jesús alterando el texto bíblico. Pero ellos aceptan el politeísmo. Al haberle agregado en este versículo y en el versículo de Juan 1:1 el artículo un, están aceptando indudablemente el politeísmo. Dios es uno solo. Miremos cómo otras versiones en el español traducen este versículo. Como puede ver, ninguna de estas versiones tiene un Dios en sus traducciones como lo tiene esta organización. ¿La razón? Porque la Atalaya está parcializada, como estuvieron los judíos, contra la deidad de Cristo, y se tomará libertades para alterar las traducciones para que encajen con sus propias teologías. Note también que existen versiones anteriores al año en que esta organización fue fundada. Interesante, ¿no? Al contrario, nosotros no estamos haciendo esto. Primero que todo, no estamos de acuerdo con los judíos que Jesús no es Dios. Son los testigos de Jehová quienes están de acuerdo con los judíos. Recuerde que la teología de los judíos, tanto los de la época de Jesús como los de hoy día, es que Jesús no es Dios encarnado. Debido a que nosotros creemos que Jesús es Dios,
no estamos tomando nuestra teología, ni de los judíos, ni de los testigos. Segundo, si los judíos están o no entendiendo correctamente a Jesús, este no es el tema. El tema es, ¿qué fue lo que Jesús dijo que hizo que ellos se molestaran tanto que le respondieron que estaba afirmando ser Dios? Si un testigo de Jehová no puede responder la pregunta, entonces no sabe ni entiende lo que está sucediendo. Vamos a ponerlo de forma sencilla para que los testigos lo puedan entender. Si el testigo entendió la pregunta, entonces puede darle una respuesta. Si el testigo no puede responderla, entonces, ¿cómo pueden entender el resto de la Biblia? Ya que la Biblia es solamente acerca de Jesús y este tema está tratando con las enseñanzas de Jesús acerca de sí mismo. Tercero, la objeción es una falacia genética. Esto es, porque los fariseos lo digan, no puede ser cierto. Esto es como decir que debido a que un ateo dice algo acerca de Jesús, esto no puede ser cierto. Bueno, esto sí puede ser cierto, porque aún los ateos pueden entender lo que Jesús dice y aún así no creer en él. ¿Qué fue lo que Jesús dijo o hizo que ocasionó que los fariseos dijeran que él estaba afirmando ser Dios en Juan 10:33? ¿Qué fue eso que dijo Jesús en Juan 8:58 que hizo que los fariseos quisieran asesinarlo a él? Desde la perspectiva de la traducción del Nuevo Mundo, ¿qué motivó a los judíos querer asesinar a Jesús por decir he sido en Juan 8:58? ¿Vemos algún registro previo en la Biblia acerca de alguien de querer ser asesinado por afirmar una existencia previa? ¿Podría usted explicar qué fue lo que los fariseos no entendieron y qué entendieron mal para hacer que ellos hicieran lo que hicieron acerca del reclamo de Jesús? Si usted, testigo de Jehová, no puede responder las preguntas anteriores, entonces, ¿no significa esto que usted no entiende el texto en su contexto, ya que no puede responder la pregunta? Si usted no puede entender este texto acerca de Jesús, ¿cómo puede entonces entender el resto de la Biblia, ya que esta es acerca de Jesús y este pasaje es acerca de la propia enseñanza de Jesús? Y finalmente, ¿por qué es usted un politeísta?